Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este paso de divulgación y debate jurídico. Les saluda Giorney Libera y en el episodio de hoy nos adentraremos en los módulos fundamentales de la unidad 2 de nuestra materia. Hoy vamos a analizar 4 pilares esenciales para comprender cómo se organiza el poder en nuestra sociedad. Conversaremos sobre la personalidad jurídica del Estado, viajaremos brevemente por la evolución histórica de esta institución, aprenderemos a diferenciar del poder constituyente del poder constituido. Y cerraremos como un tema vital para la democracia y la justicia, el control constitucional. Todo esto bajo un enfoque dinámico y digerible, pero con el rigor científico que el derecho nos exige. Así que sin más preámbulos, comencemos. Para arrancar, debemos responder una pregunta básica. ¿Qué es el Estado desde el punto de vista del derecho? El Estado no es solo un territorio, es un grupo de gobernantes. El Estado es una persona jurídica de derecho público. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa que el ordenamiento jurídico le otorga al Estado una investidura especial, tratándolo como un sujeto de derechos y obligaciones totalmente independientes de las personas físicas que ocupan los cargos de gobierno o en un momento determinado. Los presidentes, ministros o alcaldes pero el Estado permanece. Gracias a esta personalidad jurídica, el Estado venezolano puede actuar en el mundo del derecho. Puede firmar tratados internacionales, comprar bienes, expropiar por utilidad pública, emitir leyes y algo muy importante, puede ser demandado por los ciudadanos ante los tribunales si causa un daño patrimonial o viola los derechos humanos. Es en pocas palabras la ficción legal que permite que el poder político se someta a las reglas del derecho. Bueno, ahora bien, el Estado, tal como lo conocemos hoy, no apareció de la noche a la mañana. Ha pasado por una evolución histórica fascinante, que podemos resumir en 4 grandes etapas. La primera etapa es el Estado antiguo. Aquí encontraremos las polis griegas y el Imperio romano. No existía el concepto moderno del Estado. El poder estaba profundamente ligado a la religión, la fuerza militar o la condición de ciudadano de una pequeña comunidad. El Estado feudal sería la segunda, que es la Edad Media. En esta etapa el poder se fragmentó, no había el poder central fuerte. El territorio estaba dividido entre señores feudales que dominaban sus tierras y la iglesia que ejercía una enorme influencia política y jurídica. La tercera es el Estado absoluto, que sería la Edad Moderna. Nace entre el siglo XV y el siglo XXI. Aquí el poder se centraliza en la figura del rey. Es la época de la famosa frase de Luis XVIII, que dice: el Estado soy yo. El monarca creaba la ley, la aplicaba y la juzgaba, estando él mismo por encima de la ley. La cuarta es el Estado moderno y de derecho, a partir de la Revolución Francesa en 1789. Es el Estado actual. El poder ya no reside en un rey por derecho divino, sino en la soberanía popular. El Estado se somete a la Constitución. Se dividen los poderes públicos, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar tiranía. Y se pasa del Estado de Derecho al Estado social de Derecho y de Justicia, que es el que se consagra nuestra Constitución en su artículo 2, donde el fin supremo es proteger la dignidad humana. Bueno, nuestro tercer punto sería el poder constituyente versus el poder constituido. Bueno, en este viaje histórico nos lleva a un debate central en el derecho constitucional. ¿Quién crea las leyes, las reglas del juego y a quién las obedece? Aquí es donde debemos diferenciar de forma contundente el poder constituyente del poder constituido. El poder constituyente es el poder originario supremo, soberano e ilimitado. Es la fuerza política pura, que emana directamente del pueblo. Su única función es crear, fundar o refundar un Estado a través de la redacción de una nueva constitución. No está sometido a ninguna ley anterior, porque él es el creador del nuevo orden jurídico. En Venezuela, un ejemplo histórico implacable es la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, convocada por el pueblo para redactar nuestra actual Carta Magna. El poder constituido. Por el contrario, el poder constituido es el poder derivado, creado totalmente limitado por la Constitución. Aquí nos encontramos a los poderes públicos tradicionales, que sería la Asamblea Nacional, el presidente de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros. Ellos existen porque la Constitución los creó y por lo tanto no pueden violarla ni modificarla a su antojo. Tienen límite jurídico. La diferencia clave.
El poder constituyente es el creador, el poder constituido es el creado. El constituyente no tiene límites y el constituido debe sumisión absoluta a la Constitución. El cuarto punto sería el control constitucional y ejemplos. Para cerrar este episodio, analicemos el mecanismo que garantiza que los poderes constituidos no abusen de sus funciones. El control constitucional. El control constitucional es el conjunto de recursos jurídicos y herramientas procesales destinados a garantizar el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este principio nos dice que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Toda ley, decreto o acto de gobierno que choque contra la Constitución es nulo. El control constitucional es entonces el guardián de la Carta Magna. En los sistemas jurídicos existen dos formas clásicas de ejercerlo, y en Venezuela aplicamos un sistema mixto. Bueno, vamos a ver dos ejemplos claros de cómo funciona esto. El primer ejemplo es el control desconcentrado. Imaginemos que la Asamblea Nacional aprueba una ley ordinaria que prohíbe la libertad de expresión en medios digitales. Como ciudadanos podemos acudir directamente ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para interponer un recurso de nulidad por inconstitucionalidad si la Sala determina que la ley viola el artículo 57 de la Constitución, anula esa ley por completo para todo el país. Solo esa sala específica tiene el poder de expulsar la ley del ordenamiento jurídico. El segundo ejemplo, tenemos ejemplo del control difuso. El artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Supongamos que un juez de primera instancia en Barquisimeto está dictando sentencia en un juicio civil para resolver el caso. Se encuentra con que debe aplicar un artículo de una ley ordinaria que contradice abiertamente un derecho consagrado en la Constitución. En ese momento, cualquier juez de la República tiene la obligación de aplicar el control difuso, lo que significa que decide desaplicar esa ley específica para ese caso concreto, haciendo prevalecer la Constitución. Bueno, en conclusión de todo esto, en nuestro análisis en este episodio de hoy, la teoría del Estado y el derecho constitucional no son conceptos abstractos y lejanos. Estudiar la personalidad jurídica del Estado, comprender su evolución histórica, respetar la soberanía del poder constituyente frente a los poderes constituidos y defender la Constitución a través del control constitucional son las herramientas reales que sostienen la seguridad jurídica de cualquier nación. Espero que este breve viaje por la Unidad 2 haya sido de utilidad para comprender cómo funciona la maquinaria de nuestra legislación. Muchísimas gracias por acompañarme en este video podcast. No olviden dejar sus impresiones y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.